Muchos se preguntan sobre el jefe del océano. Bueno, pues en esta actualización no tenemos ningún jefe en el océano, ni bajo, ni nada de eso. Tenemos diferentes monstruos y animales que son muy complicados, pero no son jefes, lo cual este es el modelo de un jefe del océano. Pero ¿qué pasa? Que no lo tenemos, no se puede invocar. Bueno, te voy a contar en este video lo que yo sé. En realidad no sé mucho, pero ya vamos a hablar sobre esto un poco más detalladamente. Y es que a mí me contaron, ¿vale? Los capitanes que en verdad no hay información de ningún jefe. Eso quiere decir que por ahora no va a haber nada sobre este modelo. ¿Existe este modelo en la versión global? Sí existe. ¿Se puede hacer un jefe en un mapa? Sí. Si ustedes quieren, yo puedo hacer este jefe que tenga diferentes ataques, bueno, y mucho más, muchísimas cosas como el antiguo jefe que había un mono gigante. Yo hice un mapa luchando contra él, tenía un montón de ataques y todo lo demás. Estuvo muy épico esa batalla, estaba casi imposible si uno lo hacía solo, porque tardábamos como 15 minutos para poder matarlo o más. Bueno, pues yo podría hacer un mapa con este jefe muy increíble. Pero bueno, muchas personas queremos este jefe directamente en el survival, pero este no se puede porque el juego no lo implementó. Bueno, hace como que en diciembre, enero, se implementó un evento en la versión china donde era un mundo RPG. Nosotros ya hemos tenido algún evento así similar, donde nosotros somos débiles, estamos en nivel 1, nos dan una espada y tenemos que matar monstruos de nivel 3. Matamos monstruos, nuestro nivel pues llega a nivel 10, luego matamos monstruos de nivel 15 y bueno, así sucesivamente. Es como un RPG donde nosotros somos débiles y poco a poco nosotros vamos mejorando nuestro nivel, fuerza, vida y mucho más y también con habilidades. Bueno, pues había un mundo similar donde se encontraba este jefe, lo cual fue añadido pues directamente solo para ese jefe, para ese mundo, ese evento, porque en la versión china hacen muchos eventos y son muy épicos. En realidad vienen demasiados modelos increíbles que digamos que los jugadores inventan y son muy realistas, porque había hasta Peppa Pig allí directamente en ese evento como un monstruo. Y yo, ¿what? Estuvo increíble porque el mundo era lleno de puras miniaturas. Imagínense el lag que había. Sí, había muchísimo lag y pues se demoraba muchísimo en cargar porque todo el mundo era puras miniaturas. Eso quiere decir que había millones de miniaturas en las paredes, en los árboles, en los monstruos. Demasiado. Era una locura. Pero sí, este monstruo se encontraba directamente allí como un jefe, aunque no hacía mucho, la verdad era algo muy normalito, estaba allí acostado atrás de una pared y nada más, solo se quedaba allí y cuando alguien pasaba por ahí, pues pum, lo atacaba y listo. Porque habían demasiados jefes. Creo que este era como el menos interesante, porque habían demasiados mejores. Pero bueno, este fue el único que se añadieron directamente al juego en los archivos. Los otros nada más eran miniaturas pero no inventaron nada, no le crearon ninguna propiedad, ningún ataque, nada de eso. Solo está el modelo y listo. Igual que el modelo de el mono ese gigante y solo lo vamos a tener como un archivo más y ya. Por ahora, pues no tenemos ninguna noticia sobre este modelo que vaya a hacer algo, pero está muy genial porque tiene pinta de un jefe del océano. No sé por qué no hicieron nada con este jefe, están desperdiciando un modelo increíble. Pero bueno, tal vez en un futuro lo agreguen o tal vez no. Pero por ahora podríamos hacer un mapa con este jefe. Esa es toda la noticia que yo sé. Hasta los capitanes no saben nada sobre este modelo en que vayan a hacer algo. Pero bueno, eso es todo. Yo pensaba que lo iban a implementar y pues iba a tener un montón de habilidades increíbles, una lucha, pues, con este jefe se puede hacer demasiadas cosas. Pero en realidad no hicieron nada. Así que tenemos solo este modelo. Por ahora, eh, me voy a convertir en supervivencia. Y este mapa ya tiene música. Si se dan cuenta, ya tiene música. Ya le metí algunos ataques. Si me acerco me va a atacar. Mira. Toma, me ataca.
Pero por ahora es algo muy básico. Ahora, si le disparo, va a tener como una animación del proyectil. También va a hacer un sonido raro. Y así directamente me ataca, me ataca. Le damos, le damos. Y así, por ahora, solo le he metido como 10 minutos de creación, lo cual aún falta meterle muchísimos ataques más, movimientos y bueno, lo que se pueda, ¿no? Porque tampoco se puede hacer mucho. Y bueno, lo voy a matar y al morir hace una animación y también un sonido. ¡Boom! Y desaparece. Luego, cuando muera, aparece otro monstruo más poderoso y bueno, el mapa va a estar increíble, pero deja en los comentarios si quiere que yo cree este mapa. Porque en realidad esto nada más es el inicio. Ya lo que tengo pensado hacer es algo muy diferente. Y hacer como un círculo gigante de tierra o de arena. Y ahí pues en esos círculos pues va a haber barcos con cocos que se pueden lanzar. Y armas. Vamos a tener muchas de estas balsas por allí para poder moverse rápido. Bueno, demasiadas armas por todas partes y luchar con este jefe. Este va a lanzar hasta un láser y bueno, mucho más. Pero esto puede tardar demasiado tiempo. Quien quiera ayudarme, que sepa mucho sobre activadores, también me lo puede dejar en los comentarios o si no, streamen por Discord. De esa forma podemos crear el mapa muy rápido porque la parte de creación sí puedo tardar bastante y sí ocupo como ayuda. Pero ya en la parte de plugins pues yo lo podría hacer.